Vamos hoy a compartir la segunda parte de lo que iniciáramos en el mensaje de la semana pasada, la puerta a la gracia. Y estábamos hablando del pueblo de Israel que se desvió del camino que Dios le había trazado y que Dios llama a ese pueblo a través de los profetas al arrepentimiento. Y Dios lo hace de una forma inusual, pero a su manera. Como el pueblo estaba obstinado, con dureza de corazón, con su entendimiento entenebrecido, Dios llama a profetas que hagan cosas fuera de lo normal para llamar la atención del pueblo. Vamos a comenzar hoy viendo primero lo que nos dice en Isaías capítulo 20 versos 2 y 3. Cuando Dios le pregunta a Isaías en la visión que tuvo en el capítulo 6, narrada en el capítulo 6, la visión que Isaías tuvo, ¿a quién enviaré? Y entonces alguien responde, heme aquí, envíame a mí. En esa visión, Dios está haciendo la pregunta. Y esa visión no es en tierra, es en el cielo. Y alguien responde, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién es el que da esa respuesta en el cielo? Jesús. Heme aquí, envíame a mí. Y esa respuesta que Él da en el cielo, nosotros la vimos ejecutada muchos años después. Pero ese pueblo vivió en el oscurantismo, el pueblo de Israel. Más o menos 500 años donde no había ese intercambio tan fuerte de Dios con su pueblo. Pero todo eso era anticipo de lo que había de venir. Jesucristo, el enviado de Dios. Y mire que dice en Isaías 20, verso 2. Entonces Dios le pidió al profeta Isaías que se quitara las sandalias y la ropa de luto que llevaba puesta. Porque Dios le había instruido a que él se vistiera de luto. Luto por la muerte del pueblo que estaba en idolatría, apartado de Dios, rindiéndole culto a los dioses babilónicos, dioses de palo, esculturas hechas por manos de hombre, que no tienen vida, que no hablan, que no oyen, que no ven. Nuestro Dios es un Dios vivo. Nuestro Dios es un Dios vivo. Y Él oye, Él ve, Él habla. Isaías, Dios le pide que se quite las sandalias y la ropa de luto que llevaba puesta. ¿Qué hizo Isaías? Por favor, díganmelo. Obedeció. Y aquí vamos a recordar lo que hablábamos de Jeremías el miércoles pasado, ahora aplicado a Isaías. Isaías obedeció. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham en fe le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. ¿Qué hizo después? Abraham, después que Dios le dio la promesa, ¿qué hizo? Que obedeció. Fe, luego obediencia. Y este es el proceso para la conquista y posesión de las promesas de Dios. Yo estoy hablando lo que es el proceso de la vida cristiana, y tú que estás oyendo este mensaje, ubícate en cuál etapa de ese proceso tú estás. Tú puedes estar todavía moviéndote en fe, reconociendo que hay muchas cosas en tu vida que tú no le has entregado a Dios, que tú no la has soltado, que hay cosas que tú tienes agarradas de la mano. Y déjeme decirle que no solamente se trata de 10 mandamientos, hay cosas que nosotros podemos tener todavía agarradas
de las manos y que no le hayamos entregado a Dios. Puede ser un hijo, puede ser una pareja, puede ser la cuenta bancaria, puede ser un partido político, puede ser una organización a la que pertenecemos, puede ser el trabajo. Hay cosas que nos atan en este mundo terrenal y que no le obedecemos a Dios porque estamos ligados a ella y no hemos roto con esa ligadura de nuestra alma. ¿Qué hizo Isaías? Obedeció. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo David? Fe y obediencia. Si leemos Hebreos en el capítulo 11, vamos a encontrar que los grandes héroes de la fe creyeron y obedecieron. ¿Qué significa obedecer? Obedecer significa poner por obra, practicar, vivir la fe. Hoy nosotros estamos llenos de excelentes predicadores, hasta pastores, coaching, que manejan multitudes, pero un testimonio cuestionable, porque no viven lo que la palabra de Dios dice y lo que predican. No estamos para juzgarlo. Le pedimos al Señor que nos ayude, porque dice la misma palabra de Dios, aquel que se cree que esté firme, mire que no caiga. No nos vamos a llenar de orgullo porque somos mejores que nadie, sino nos vamos a llenar de humildad para decirle al Señor, enséñame a caminar en rectitud. ¿Qué fue lo que hicieron cada uno de esos hombres héroes de la fe? Que obedecieron. Isaías obedeció y anduvo descalzo. ¿Y qué más? Y medio desnudo durante 3 años. Yo no sé si era de abajo, del medio para arriba o del medio para abajo. Pero la palabra de Dios dice que andaba medio desnudo, o si tenía alguna cosita puesta, algún taparrabo, lo que sea, pero dice que andaba medio desnudo. Y dice después, Dios envió a través de Isaías este mensaje. Durante 3 años, mi profeta ha andado descalzo y medio desnudo. Eso es una señal de lo que les pasará a Egipto y a Etiopía. Y veamos el verso 3. Entonces Dios le pidió, ese es el verso 3. Perfecto, ahí lo dejamos. Diga, descalzo y medio desnudo. ¿Cuál es el simbolismo de descalzo? El mismo profeta Isaías dice, bienaventurados los pies de los que anuncian la paz. Cuando habla de descalzo, era denunciándole al pueblo que estaba apartado de los caminos del Señor. Y cuando dice medio desnudo, era que estaba presentándole de una manera de denuncia al pueblo, la desnudez del pueblo. Le estaba mostrando sus errores al pueblo. Era una llamada de atención al pueblo al arrepentimiento. El pueblo no entendía, por más palabras que escuchaba, no entendía. Yo no sé si a eso se parece algo a veces a nosotros en la iglesia, que hemos escuchado tantas veces la misma palabra, y la misma palabra, y la misma palabra, y seguimos haciendo lo mismo que hacemos. Y sabemos la palabra, pero no la ponemos por obra en obediencia. Y el Señor manda al profeta Isaías a hacer algo inusual,
a llamarle la atención al pueblo de una forma rara, ya no mediante palabras, sino mostrándole la desnudez, para que todo el mundo le pusiera atención a lo que Dios le estaba diciendo. Eso es de locos. Eso es de locos. Pero la verdad es que si pensamos en que Dios creó el universo y sabía que el hombre le iba a fallar, no vamos a decir que Dios era loco, pero sí que era un Dios de amor. Vamos ahora a leer en el capítulo 18 de Jeremías, versos del 1 al 16, para continuar con lo que estábamos tratando, el tema de la puerta a la gracia. Hablamos de fe, de obediencia, y la fe más la obediencia traen bendición. Y hablamos de algo más que fe y obediencia. Hablamos de fidelidad a Dios. Y aquí quiero referirme al rey David. El rey David, a pesar de todos los errores que cometió, siempre vio la mano de Dios obrando en cada paso de su vida. ¿Por qué? Porque él pudo abrir la puerta de los cielos a la gracia. En el Salmo 63, él proclama, porque tu gracia vale más que la vida. ¿Cómo aprendió David que la gracia de Dios es más importante que la vida misma? Que si nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, eso vale más que todas las cosas. Que si Dios está agradado con nosotros, todo nos va a ir bien. Y aunque nuestros ojos vean otra cosa, al final triunfaremos. Al final triunfaremos. Porque lo estaban esperando, ahí está. Que Dios lo bendiga. Diga, al final yo triunfaré. Si Dios está conmigo. ¿Qué es lo que abre la puerta a la gracia? ¿Qué es lo que hace que Dios se alegre de nosotros? Y voy a hablar hoy de 3 cosas que son las que abren ya la puerta, pero en grande, a la gracia de Dios. Y la primera es la adoración. Usted puede estar caminando en bendición. ¿Me está escuchando bien? ¿Qué es caminar en bendición? Que la mayoría de las cosas le salen bien. La mayoría de las cosas usted dice, wow, veo la mano de Dios en esto, pero resulta que por otro lado el enemigo te atacó. Y entonces tú vives en esa de que Dios está conmigo, pero estoy en una lucha continua. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos conectamos con Dios en adoración? Es que la presencia de Dios lo cambia todo. Lo voy a repetir otra vez. La presencia de Dios lo cambia todo. Señores, miren, no todas las iglesias tienen la revelación de lo que es la presencia de Dios. La mayoría nos movemos en religión. La religión es hacer cosas con la lógica, con las tradiciones, con la experiencia, con lo que otros han hecho, con lo que hemos aprendido. Pero la revelación de la presencia de Dios solamente es para los escogidos, para los que son guiados por el Espíritu, para los que son dirigidos por Él. ¿Y quiénes son esos? ¿Quiénes son los verdaderos que andan en el Espíritu? Los adoradores, los que tienen a Dios siempre como primero en su corazón. Ese es el verdadero adorador. El verdadero adorador no es el que canta, aunque también los verdaderos adoradores cantan. No es el que pone todo el tiempo música en su vehículo, aunque el verdadero adorador lo hace.
Porque no se trata solo de música, no se trata solo de acto externo, se trata de una entrega total del corazón. Romanos capítulo 8 dice que nosotros debemos andar en el Espíritu. Vamos a ponerlo. El Señor me trae este versículo de Romanos 8, verso 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Parece un poco difícil eso de caminar en el Espíritu. Eso parece como para gente muy piadosa, que tenga las dos manitas preparaditas y con una posición delante de Dios. La posición nuestra delante de Dios, ¿sabe de qué depende? ¿Sabe de qué depende la posición que nosotros alcanzamos delante de Dios? De qué tanta conexión nosotros tenemos con su presencia. Cuando la presencia de Dios cae, todo cambia. Cuando la presencia de Dios desciende, somos transformados. Cuando la presencia de Dios desciende, caminamos según el Espíritu. Y cuando nosotros caminamos según el Espíritu, las puertas de la gracia se abren de par en par. Se abren de par en par las puertas de la gracia. Dios se agrada. Nuestro corazón se conecta con el corazón de Dios y tenemos un intercambio con Él. Su presencia desciende y nosotros nos rendimos delante de Él. Él nos llena todo el vacío que hay en nuestro interior y nosotros le entregamos todo nuestro ser a Él. ¿Qué no puede ocurrir cuando nosotros experimentamos la verdadera adoración? Cualquier cosa puede ocurrir. Porque es Dios mismo el que hace lo que a Él le place. Y nosotros nos rendimos por completo a Él. Entregamos todo nuestro ser en humillación. Entregamos todo en quebrantamiento. Esto es bastante amplio. Este es un tema muy amplio. Porque hoy no quiero hablarle de la verdadera adoración, sino presentarle los elementos que son parte para alcanzar la conquista y la posesión de la promesa de Dios. Una verdadera adoración que comienza desde el altar. Si nos dejamos guiar por la carne y no por el Espíritu, vamos a ministrar carne. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, ministramos espíritu. ¿Y qué es ministrar carne? Cuando nosotros estamos pensando en hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Cuando queremos hacer las cosas conforme a nuestra lógica, a nuestro parecer, a nuestro criterio, a nuestro intelecto y no a lo que Dios nos pide. Por eso nosotros vemos tanta gente que reciben palabra profética de parte de Dios, que Dios lo confirma con su presencia, desobedecen y después uno ve cómo le va. No he visto el primero que desobedezca la voz de Dios, que le vaya bien. Aunque en la lógica humana parece que sí. Wow, lo lógico es que yo haga esto. Pero si obedezco a Dios, usted sabe lo que va a ocurrir, que después usted se da cuenta, wow, si no hubiese obedecido, el enemigo se hubiese hecho dueño de mí. Si no hubiese obedecido, hubiese fracasado. Aunque usted tenga la ropa preparada para irse de la casa, si el Señor le habla y le dice, hey, quédate ahí, en mi lógica yo tenía que irme, no aguanto este hombre, no aguanto esta mujer, lo que me ha hecho no se lo voy a perdonar, me tengo que ir, pero Dios te dice, quédate. ¿Qué tú haces? ¿Actúa en tu lógica? ¿Actúa en tu propio parecer o le obedeces a Dios? Y aquí viene el punto. ¿Quiénes son los que andan en el Espíritu? Son los verdaderos adoradores. Los que tienen la revelación de lo que es la presencia de Dios. Diga revelación.
cosa que no le es revelada a los sabios, a los entendidos, ni a los poderosos, sino a Dios le ha placido escoger lo necio del mundo, a los que la gente considera locos, para revelarle los misterios de Dios. ¿Quién es aquel que puede aprender a escuchar la voz del Espíritu de Dios? El loco que dice, bueno, yo voy a creer que Dios habla, yo sé que Dios es un Dios grande, pero yo voy a ver si es verdad que Dios habla. Señor, si es verdad que tú hablas, háblame. Hagan esa prueba, que no es probando a Dios que ustedes están. Ustedes van a estar probando su madurez espiritual. Porque el Señor dijo en Juan 10, que quiénes son los que escuchan la voz del pastor. Dígame, ¿quién es el que escucha la voz del pastor? Las ovejas. Jesús no dijo los corderos. Los corderos son las ovejas de poca edad. Jesús dijo, este es el cordero de Dios. Él no dijo, esta es la oveja de Dios. ¿Ustedes saben por qué? Porque él estaba actuando como niño. En su condición de Dios, él se estaba haciendo el más pequeño, haciéndose hombre, uno igual a nosotros, menos en el pecado. Pero cuando él dijo que las ovejas escuchan la voz de ¿quién? De su pastor. Eso significa que escuchar la voz de Dios es para gente que ya tiene madurez, que ya tiene tiempo en los caminos del Señor. Es para aquellos que han conocido lo que es presencia de Dios. El que no tiene revelación de lo que es presencia de Dios no puede escuchar su voz, porque no lo ha visto. Pero el que ha tenido un encuentro cara a cara, entonces escucha la voz de su pastor, porque es una oveja que obedece. ¿Qué hacen las ovejas? Que obedecen la voz de su pastor. Pero hay que aprender a escuchar la voz. La voz hay que aprender a escucharla. ¿Para qué? Óigame bien, ¿para qué? Hablamos de fe, hablamos de obediencia. Ahora estamos hablando de una adoración que nos lleva a la dependencia de Dios. Yo le dije al principio, ubíquese en qué punto está usted. Y le voy a dar una recomendación. Tú tienes ya un tiempo en los caminos del Señor. Nunca has escuchado la voz de Dios. Hazte un propósito de comenzar desde hoy a que todos los pasos que tú das, ponerlo en las manos del Señor. Voy a comer, que no se me olvide orar. Voy a montarme en el carro. Señor, aquí estoy, voy a ir a tal sitio, guárdame. Cuando nosotros aprendemos a que cada paso de nuestra vida es dirigido por el Espíritu de Dios, andamos en el Espíritu. Y el que anda en el Espíritu aprende a depender de Dios. Wow, dale un aplauso al Señor. Yo oro al Espíritu Santo para que te dé esa revelación. Comenzar a buscar de la presencia de Dios. Algunos dicen, pero ¿y cómo es que Dios le habla? ¿Y cómo es esto que reciben de Dios? Yo quisiera eso. Yo lo decía. Hasta que en una ocasión, y lo doy como testimonio, le dije, bueno, si es verdad que Dios habla, yo quiero saber quién es el que a mí tiene tiempo haciéndome algo que yo no sé quién es que lo está haciendo. Y desperté al otro día escuchando una voz audible que me dio paz al corazón. Y esa voz audible me dijo quién era. Y yo me quedé callado y dije, concho, pero verdad, puede ser que sea esa persona. Yo soy santiaguero y mocano también, por eso utilicé esa expresión. No, en la calle no hay taxi en Santiago, en la calle, en Santiago hay concho. Pues mire,
escuché la voz de Dios y 6 meses más tarde me encontré con la persona. Y me recordé de lo que Dios me había dicho. Yo sabía que era Dios por la paz que tuve en el corazón. Y cuando esa persona estaba conmigo disfrutando de un juego de pelota, de béisbol, sentado al lado, yo lo sentí incómodo. Y yo dije, pero ¿qué es lo que te pasa conmigo? Como lo sentí incómodo, no quería estar. Pero no me podía mover de ahí porque ese era mi asiento. Y después de un tiempo la persona me dice, sí, fui yo el que te hice tal cosa. No podía resistir en su interior. Y Dios, como 6 meses después, me confirmó que Él habla. ¿A cuántos Dios les ha hablado? No quiero ni verlo. Levanta tu mano para que sea testigo el mismo Señor. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Dios nos ha prometido templo a nosotros. ¿Ustedes creen que eso va a venir de un día para otro? Mire, recojan los tenis, que ya nos vamos de aquí. Dios lo puede hacer, porque Dios puede actuar de repente, de manera instantánea. Él es soberano, pero lo normal es que nosotros tenemos que primero dar pasos de fe. ¿Qué hizo Abraham cuando recibió la promesa de Dios? Diga, caminó en fe. Y obedeció. ¿Qué hizo Moisés cuando le dio la promesa Dios de que él sería el libertador del pueblo de Israel? Se movió y salió del palacio. Moisés era hijo de Faraón. Era como hijo, era tratado como uno de la casa. Él estuvo dispuesto a renunciar a todos los privilegios y condiciones que él tenía. No para liberar al pueblo de Israel, para obedecer a Dios que lo estaba llamando para que fuera el liberador del pueblo de Israel. ¿Estamos entendiendo eso bien? Diga fe, obediencia, dependencia. Estamos hablando de la dependencia. Y para poder entrar en la dependencia tenemos que adorar a Dios. ¿Qué más necesitamos nosotros? La recomendación que le estoy dando es de que ustedes todo lo que hagan, háganlo para el Señor. Y cuando se le olvide, díganle, ay Señor, perdóname. Yo que he hecho un propósito de que todo lo que yo voy a hacer lo voy a poner en la mano tuya. Y se me ha olvidado. Estoy comiendo y no oré. Déjame orar ahora. Y la próxima vez recuérdame que cada vez que yo coma tengo que orar. Mira, Señor, me fui para este viaje y se me olvidó orar, pero me recordé en el camino. Señor, perdóname porque no estoy dependiendo de ti. Debí orar desde que salí. Es más, debí orar desde que me levanté y se me olvidó. Voy a orar ahora. Cuando nuestra vida es una vida de oración, cuando la oración se hace para nosotros un estilo de vida, ahí es cuando nosotros entramos a ser verdaderos adoradores. Ahí es cuando nuestros ojos espirituales se abren. Ahí es cuando nosotros podemos penetrar en las profundidades de Dios. Ahí es cuando nosotros maduramos y somos transformados. Vamos a buscar Ezequiel 22:30. Segundo punto para la dependencia de Dios. Hay muchas cosas que las podemos poner en las manos de Dios, pero si no las arrebatamos, como dice Mateo 11:12, dice que el reino de los cielos sufre violencia. Eso quiere decir que todos nosotros, si somos partes de una iglesia, de un cuerpo de Cristo, vamos a ser atacados.
El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Quiere decir que tiene que haber algo en nosotros que debemos tomar por acción para que el reino de Dios descienda en la tierra. No conformarnos, no estar esperando que todo vendrá del cielo. Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios anda buscando adoradores. También Dios anda buscando intercesores. Hay cosas que para poder hacerlas descender del cielo a la tierra, tiene que haber un hombre o una mujer que se pongan en la brecha delante de Dios a favor de eso que estamos pidiendo. Alguien que se ponga como una columna, eso es un vallado, que se ponga como una columna en la tierra, como una antena, una antena. ¿Para qué sirven las antenas? Para recibir señal y transmitirla. Eso es un intercesor. El intercesor es el que recibe la señal del cielo y la transmite a la tierra. Diga, Dios anda buscando verdaderos adoradores. Dios anda buscando verdaderos intercesores. Pero Jesús nos dio una palabra. Él dijo que Él iba a interceder por nosotros. Vamos a Romanos 8:25. A ver qué nos dice. Para la conquista y posesión de las promesas de Dios, hay cosas que hay que arrebatarlas del cielo. Hay que hacerlas descender del cielo a la tierra. ¿Y cómo lo vamos a hacer nosotros? Poniéndonos como columna para recibir la señal. Señor, ¿cuál es la señal del cielo? Y que desde que reciba, activo la transmisión. ¿Cómo es la transmisión? Por declarar la palabra. Porque por la palabra fueron hechas todas las cosas. Romanos 8:25 dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Verso 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Y cómo nosotros vamos a saber lo que conviene a nuestras vidas? Si el Espíritu de Dios nos lo hace saber. Si aprendemos a escuchar la voz de Dios. Dice, ¿qué pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios intercede con nosotros, por nosotros, con gemidos indecibles. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa palabra clama es la misma que gime. Y gime es como quien tiene un dolor tan grande que la mujer se asemeja al dolor de parto. Ani, ven por aquí. No, otra Ani. Aquí hay demasiado Ani. Ana María, Ani Esther, una Ani que está ausente. Ani, otra Ani. ¿Qué ustedes ven en ella? Ah, que está embarazada. ¿Y por qué? Porque su barriga está expandida. Cuando nuestra fe se ha expandido, nosotros podemos decir que estamos embarazados de fe. Estamos embarazados de fe, que estamos por dentro, estamos como que queremos sacar a la luz eso que hay aquí adentro. ¿Está esto a tiempo de salir? ¿Cuántos meses tú tienes? 6 meses.
está a tiempo de salir. Lo normal que es, puede salir ahora a los 6 meses y vivir, pero no es lo normal. Eso no es lo normal. 9 meses, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Qué es lo normal? 30 y ¿cuántas semanas? 38. 37, 30, no se peleen, que al final es entre 36 a 39. Bien, una pregunta. Cuando llegue el momento de esas 36 a 38, 39 semanas, ¿qué va a ocurrir en ella? Dolores, ¿de qué? Dolores de parto. Dolores, ¿de qué? Cuando habla la palabra de gemido, es como una mujer que está pariendo. Dice, el Espíritu de Dios intercede por nosotros como una mujer que está pariendo y que está gritando. ¿Qué ocurre cuando esa mujer da luz? El gozo. Y se rompe el vínculo. Tiene que romperse el vínculo. Se rompe el vínculo. Hay vida. Hay vida. ¿Y qué pasó con esos gritos? Gracias. Vamos. Wow, ahora sí me gustó. El tercer paso, primero hablamos de una adoración, conexión con Dios. Una intercesión. Pero esa intercesión tiene que ser conectada con el Espíritu. Para que el Espíritu sea el que para. Nosotros estamos embarazados de la fe. Ya nos hemos puesto como columna para la transmisión. Hemos declarado la palabra. Pero hay un momento que está marcado para el parto. Hay un momento para el parto. Y ese momento se llama el pleroma de Dios, que es el tiempo del cumplimiento. Nosotros estamos hablando de conquista y posesión de las promesas de Dios. ¿Qué es lo primero? Embarazarse, llenarse, fundirse en uno solo con Dios. Fíjese, voy a continuar con esto mismo. Wow, otra vez, Romanos capítulo 8. Fíjese que dice, verso 20. ¿Quién es el que intercede con esos gemidos de parto? El Espíritu. Miren lo que dice el verso 20. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Verso 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El encerramiento del embarazo se pierde cuando Dios da a luz. En otras palabras, lo que tú tienes guardado sale a la luz. Y entonces se manifiesta la libertad para los hijos de Dios. Verso 22. Porque sabemos que toda la creación, ¿qué dice ahí? Gime. Toda la creación está como en un parto esperando algo que va a ocurrir. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Wow. Pero ¿qué? Verso 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, hay algo en nuestro interior
que está a la espera de que salga la luz. Y es que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Como dice Eclesiastés capítulo 3. Dice, Dios puso eternidad en el corazón del hombre, sin que sepa el hombre las razones por las que Dios lo hizo. Es decir, que todos nosotros queremos vivir eternamente. Nadie quiere morir. Todos queremos vivir por siempre. Y eso lo ha puesto Dios en nuestro corazón para que nosotros deseemos buscar eternidad y por tanto nos acerquemos a Dios. De otra manera, nos olvidaríamos por completo de Dios. Estamos esperando la adopción. La adopción es cuando... ¿Qué es adoptar? Cuando nos reciban como hijos. Cuando nos reciban como hijos. Ahí veremos nosotros el cumplimiento de la promesa. ¿Cuándo nosotros vamos a ver la promesa que Jesús nos hizo a nosotros? Cuando Él venga. Ahora lo que sí hay es una promesa de Dios para nosotros. Que todo aquel que en Él crea tiene vida. Eso significa que todo el que invoque el nombre del Señor se salva. Todo el que venga a Él con sincero corazón va a recibir de Él. Yo me reía cuando escuchaba, ¿quién verá al Señor? El hombre de manos limpias y de puro corazón. Aquel que no se haya inclinado hacia la maldad, sino que toda su vida ha sido vida de rectitud. Toda su vida ha sido vida de rectitud. ¿Me pueden poner el Salmo 1? El Salmo 1. Vamos nosotros a repetir este. Ponme versión contemporánea. Leemos. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados. Dígalo. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Verso 2. El blasfemo es el que habla mal de Dios. Que por el contrario, se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Esa era la revelación para el pueblo de Israel, porque todavía el Espíritu Santo no habitaba en el corazón. Pero para nosotros es que por el contrario, se pone en comunión o habla con el Espíritu Santo de Dios día y noche. Eso es para nosotros. Nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Ya el Espíritu de Dios habita en nuestros corazones. Vamos al verso 3. Ese hombre, por favor, ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento, da su fruto y sus hojas no se marchitan. Vamos a repetirlo otra vez. Otra vez. Y todo es todo. Dale un aplauso al Señor. Al final, ¿cuál es el propósito de todas esas etapas en que Dios nos va pasando? Es llevarnos a la madurez. Es hacernos crecer espiritualmente. Es hacernos a nosotros
semejantes a Cristo. Es hacernos crecer en estatura a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo Dios lo hace? ¿Cómo Dios lo hace eso? A través del quebrantamiento. A través de las pruebas, de los conflictos, de las situaciones difíciles. No entendemos que los procesos que Dios permite en nuestra vida es para que su propósito se cumpla en nosotros. Es para Él llevarnos a un nuevo nivel. Que los padecimientos de este tiempo presente son nada comparados con el peso de gloria que se manifestará cuando haya la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, es decir, cuando Cristo venga. Dale ese aplauso al Señor. Santiago era hermano del Señor. Y él escribió, hermanos, tengan por sumo gozo, Santiago 1, cuando se encuentren en diversas pruebas. Vamos a buscarlo. Porque voy a terminar este punto. Es el último punto para la conquista y posesión de las promesas de Dios. Porque apuntando a los 10 años de nuestra iglesia, yo creo que es tiempo para que nosotros podamos llegar a asemejarnos a la estatura del varón perfecto. A ver, los que están conmigo. Santiago capítulo 1, verso 2. Verso 2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando. El salmista decía que somos dichosos cuando nosotros obedecemos. En el Salmo 1. Y aquí en esta carta él está diciendo cuando nos hallamos también en diversas pruebas, porque la obediencia se prueba cuando estamos en crisis. Por favor, repítame eso. Diga, la obediencia se prueba cuando estamos en crisis. Cuando usted está en crisis, ahí es que se sabe si usted tiene fe o no. Cuando estamos en crisis, ahí es que se sabe si usted es maduro o no. Cuando la presión es fuerte, ahí es que se sabe si usted es capaz de resistir. Es muy bello escuchar palabras, pero cuán difícil es para nosotros experimentar lo que son las pruebas. Verso 3. ¿Por qué somos dichosos? Ahora él lo explica. Dice, bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Eso significa que cuando la fe es sometida a prueba y nosotros obedecemos, no siempre la respuesta es de una vez. Estamos en bendición, pero no siempre la respuesta es de una vez. Verso 4. Pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Verso 5. Si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Verso 6. Pero tiene que pedir con fe. Aquí viene la adoración, aquí viene la intercesión, aquí viene la oración como un estilo de vida. Tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Verso 7. Wow. La conquista y posesión de la promesa de Dios. Si no nos movemos conforme a la voluntad de Dios, a la sabiduría de Dios,
Si no nos movemos en fe y dudamos, ¿qué va a ocurrir? Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna. ¿Estamos claros? Y vamos al verso 8. El hombre de doble ánimo. Quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Y vamos a Romanos otra vez. Wow. Todo esto me está saliendo ahora. Romanos capítulo 5, que hemos estado nosotros conversando en el estudio bíblico de los martes, haciendo estudio detallado de la carta a los romanos, todos los martes a las 7:30. Veamos Romanos 5, verso 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual hemos obtenido también entrada por la fe a esta gracia. O sea que la fe abre las puertas a la gracia. Dígalo, la fe abre las puertas a la gracia. Eso significa que Dios puede hacer cualquier cosa si nosotros le damos a Él el derecho legal para que Él ejecute su obra aquí en la tierra. Y dice verso 2, por medio del cual hemos obtenido también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, la que se manifestará cuando el parto ocurra en la venida del Señor en las nubes con sus ángeles al sonar de la trompeta y en su gloria, y todos los que han muerto en Cristo serán levantados y los que estén vivos resucitarán juntamente con Él. Verso 3. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la prosperidad. Dice ahí, nos gloriamos en los padecimientos, en los sufrimientos, en las tribulaciones, porque sabemos que los sufrimientos producen, que es paciencia. Paciencia es la capacidad de resistir en fe, aunque seamos embatidos por corrientes que nos quieren sacar de donde estamos plantados. Cuando esas corrientes nos dan, es para que nosotros nos caigamos, es para desplomarse. Cuando esos procesos llegan, nada más uno dice, Señor, pero ¿y qué es lo que me falta? No, que todos los días me llegaba una notificación, Señor, ¿y qué es lo que me falta? Que en lugar de una diaria, sean 2 y 3 todos los días. Tú aguantas más. Porque en la medida de nuestra paciencia será lo que nosotros vamos a ganar para con Dios. Jesús lo dijo de esta manera, por su paciencia ganarán sus almas. Quiere decir que cuando nosotros tenemos capacidad de resistir, no importa lo que pase, nosotros vemos la vida de Dios. Vida abundante. Vemos la misma gloria de Dios. El amor de Dios es derramado en nuestro corazón. Y no importa que nosotros veamos el mundo caerse. Viendo el mundo caerse, nosotros tenemos la mirada puesta en el Dios de nuestra salvación. Y dice el verso 4, la paciencia produce carácter, y el carácter aprobado, al final, todo el propósito de Dios es que nuestro carácter, que nuestra alma sea santificada. Eso es el carácter aprobado. El carácter aprobado es que Dios nos acepte. Que Dios nos acepte. ¿Pero de qué manera lo hace Dios? Ya ustedes se pueden poner todos de pie. Yo solo voy a leer porque voy a continuar con este tema. Esto es revelación de Dios para la iglesia. Yo creo que esto es tema de libro, porque esto es tema que el que se conecta con estas verdades
Va a haber cambio en su vida. Va a haber vida abundante en su interior. En otras palabras, va a conquistar la verdadera felicidad que solo Dios la puede dar. Y vamos a ver y solo lo voy a leer en Jeremías 18. Si no, cantamos también en capela, igual que ahorita. Vamos a ver, Jeremías 18, versión contemporánea. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: ¿para qué son los procesos? ¿Para qué son las pruebas? ¿Para qué las tribulaciones? ¿Por qué somos triturados por Dios? Exprimidos para sacarnos el jugo, para que salga lo mejor de nosotros, para que nosotros botemos todo lo que es bagazo, todo eso que es carne, que no nos permite andar en el Espíritu. Verso 2. Levántate y ve a la casa del alfarero. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos mete a la casa del alfarero. Y allí te daré un mensaje. Verso 3. Yo me dirigí a la casa del alfarero y lo encontré trabajando sobre el torno. 4. La vasija de barro que él hacía se deshizo en su mano. Yo no sé si usted hay momentos donde usted se siente deshecho, donde la prueba es tan grande, donde el sufrimiento es tan fuerte que usted siente como si usted se estuviera despedazando. Así que él volvió a hacer otra vasija tal y como él quería hacerla. Verso 5. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo, verso 6, casa de Israel, iglesia aliento de vida, ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero? Ustedes, casa de Israel, ustedes aliento de vida, son en mi mano como el barro en la mano del alfarero. Palabra del Señor. Verso 7. En cualquier momento puedo decir de algún pueblo o reino que lo voy a arrancar, derribar o destruir. 8. Pero si ese pueblo o reino se aparta de su maldad contra la cual hablé, yo desistiré del daño que había pensado hacerles y abriré las puertas a la gracia. Verso 9. En cualquier momento puedo también decir de algún pueblo o reino que lo voy a edificar y plantar. Diga, edificar y plantar. Verso 10. Y ahí terminamos. Pero si ese pueblo o reino hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, diga, y no me obedece, yo dejaré de hacerles el bien que había pensado hacerles. Vamos, levanta tus manos al cielo.